están? Bueno, es un privilegio para mí, un honor haber sido invitada por estos hermosos pastores a esta casa para compartir algo de lo que Dios me ha dado. La verdad que estoy muy feliz, veo la fidelidad de Dios en este momento, sé que el Señor ya me había hablado hace muchos años atrás de este tiempo, y ver que llegó y que hay pastores con el corazón de ellos dispuestos a lo nuevo de Dios es una cosa que me llena de gozo. Así que estoy muy agradecida ahora que los tengo personalmente con ustedes por esta invitación. Y bueno, anhelando que Dios traiga luz a nuestros corazones y que salgamos de este lugar con claridad y entendimiento y respuestas, más que nada respuestas a oraciones que durante años hemos sembrado cada uno los secretos y quizás hasta ahora no hemos visto fruto. Recién el pastor daba introducción a este entrenamiento contracorriente y se me venía nada más y nada menos que el versículo de Isaías 61, donde dice, ustedes ya lo conocen, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los afligidos, sé que muchos lo hacen, y dice, y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. ¡Wow! En otra versión dice, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado. Y muchas veces como iglesia y como cuerpo de Cristo nos hemos ocupado de proclamar la buena noticia, que es el Evangelio de Jesús, lo cual es bíblico y claro que lo hacemos y lo debemos hacer en todo ámbito que nos movemos, pero nos olvidamos del herido. Nos olvidamos del que viene con una herida en el alma. ¿Sí? Muchos años hemos visto la iglesia de Cristo operar milagros físicos, ante lo cual le damos gloria a Dios por eso. Vemos paralíticos caminar, vemos cánceres secarse, vemos enfermedades terminales volver a vida. Lo hemos visto, ¿no? Pero no siempre vemos una restauración interior y profunda de un corazón que llega a los pies de Cristo roto. ¿Sí? Entonces, creo que el desafío está en empezar y tiene que ver con el inicio de este taller. Ustedes recibieron un apunte. En ese apunte que yo preparé está como resumidamente algunas cuestiones que voy a ir desarrollando. Es simplemente a modo de apoyatura visual. Ustedes pueden anotar en los márgenes donde quieran, rellenar con ejemplos, con lo que Dios les vaya hablando. Es para que se vayan guiando y podamos ilustrar visualmente algunas cuestiones que voy a empezar a compartir. En primer lugar, y entendiendo este versículo, ¿sí? Enfocándonos un poquito en el corazón del hombre, es importante recordar que somos seres trifuncionales. Durante mucho tiempo hemos estado hablando y se nos enseñaba en términos de somos tripartitos, ¿no es cierto? Cuerpo, alma, espíritu. Pero esa palabra tripartito como que hace como, denota alguna cuestión ahí medio quebrada, medio particionada, medio fragmentada, ¿no? Como que tenemos tres partes, como que si en un momento operamos en el espíritu, en otro momento en el alma y en otro momento en el cuerpo. Cuando en realidad el diseño de Dios es que podamos operar en esas tres dimensiones, ¿sí? Como una sola cosa. Cuerpo, alma y espíritu. Somos alma, somos cuerpo y también somos espíritu. Somos una sola cosa. No hace falta que los busque, pero les voy a leer para buscar, digamos, base escritural de esto que les estoy diciendo, que no es una cuestión mía, sino que es algo que tiene que ver con el diseño que está en el corazón de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, insisto, no hace falta que lo busquen, pueden anotarlo y en casa lo revisan. Voy a leer la versión textual, cuarta edición, y dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, alma y cuerpo se guarde íntegro e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo recontra conocido por casi todos. Ahora fíjense que la palabra íntegro, si nosotros vamos al original de esa palabra, que proviene del latín y demás, eso lo pueden googlear, está directamente ahí en Google a disposición de todos. La palabra íntegro, entre otras connotaciones, hace referencia a algo entero, algo sin fragmentación. Vos decís,
pará, entonces corazones quebrantados, Dios nos invita a esperarlos para su venida con un corazón, con un ser entero. Algo está pasando ahí. ¿Cuál es el eslabón perdido? Bueno, resulta que muchas veces nos hemos chipeado. Yo, permiso, pastor, me voy a parar. Yo soy así, me ponen play y es como que cambio y no me siento. Ahí estamos. Nos hemos chipeado con esto de que el alma es mala. Ah, esa es tu alma. No, no le hagas caso, esas son tus emociones. ¿Estás triste? No, un cristiano triste, ¿eh? ¿Qué haces triste si el gozo del Señor es tu fortaleza? Lo cual es cierto. Ojo, no estoy diciendo que no. Voy a llegar al punto. ¿Qué haces deprimido? Oh, no tiene fe. Está deprimido. No cree en Dios. ¡Qué barbaridad! Impresionante este hermano. ¿Ansiedad? Vino uno con ataque de pánico, pero si Dios es tu reposo. Pero si en el Salmo 23 el Espíritu Santo te invita a ser pastoreado a aguas de reposo, ¿cómo puede ser que este hermano tenga ataques de pánico todas las noches? Y seguramente le falta fe. Bueno, vamos a orar para que se le revele. Todo eso es bueno, es buenísimo. Pero ¿será acaso un 2 más 2 igual a 4 el alma? ¿Qué pasó con el alma? ¿Qué pasa y qué hacemos cuando el alma está enferma? Y ahora quiero hacer como una pequeña introducción para situarnos en lo que quiero hablar. Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? En Génesis eso lo podemos ver perfectamente. En ese momento, la voz del el alma del ser humano, en este caso Eva, escuchó la voz incorrecta y obedeció a esa voz que no era precisamente la de su creador. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí, obviamente. Bien. Entonces, Génesis capítulo 3 por cualquier cosa. Entonces, el alma del ser humano escuchó la voz incorrecta. Dios me dijo una cosa, pero ahora me están diciendo otra. Que si como de Che, ¿será? Accede a una mentira y automáticamente esa mentira lo llevó a estar destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Lo llevó a estar separado, el pecado lo llevó a separarse de Dios. Ahora, ¿por qué introduzco en este momento? No sé si sabían, pero la palabra muerte significa separación, literalmente, ¿sí? Muerte, separación. Entonces, en ese momento que se habla mucho de la muerte espiritual del hombre y demás, en esa separación el ser humano experimenta una angustia de muerte. Y de pronto la palabra nos dice que Adán tuvo miedo al escuchar la voz de Dios. Miedo. Empezó a vislumbrarse un alma que ya no estaba sujeta al espíritu, sino que por haber escuchado la voz incorrecta empezó a enfermarse y a caminar como huérfana. Un alma sin padre. ¿Eh? Cuando Dios le dice, cuando Dios le pregunta dónde está y Adán tuvo miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? Si vos estabas en mi seno, si estabas en mi abrigo, si estabas en mi cobijo, si yo te tenía ahí como un hijo, ¿por qué te saliste? Y ahora las consecuencias en el alma de esa decisión de separación, de muerte, de pecado, ¿sí? He aquí esa introducción para visibilizar esta cuestión. Nosotros nacemos con esta marca de rechazo en nuestro espíritu, ¿sí? Que es de la naturaleza caída. No tenemos, o sea, viene de generación en generación. Nacemos como huérfanos, ¿sí? Por más que tengamos un papá o una mamá, nacemos almáticamente con marcas de rechazo y orfandad propio de este evento que ocurrió hace muchísimos años atrás. Ahora, esta alma huérfana que se desprendió del corazón de Dios por haber escuchado la voz incorrecta, camina con ansiedad, camina con temor, camina con el famoso vacío existencial. ¿Sí? Lo han escuchado hablar que cuando presentamos muchas veces a Jesús decimos, bueno, el vacío que sentís que no lo podés llenar con nada, ¿sí? Siempre que transmitimos esa idea a aquel que todavía no conoce a Jesús y lo invitamos a que lo haga por esta razón, para que pueda llenar su vacío, etcétera, etcétera. Este vacío tiene que ver con esta falta intrínseca con la cual ya nacemos. ¿Por qué?
porque nacemos sin saber que tenemos un creador que nos quiere adoptar como hijos. Entonces, desarrollamos a lo largo de la vida dinámicas de vida que van en busca de lo que ese creador tiene listo para proveerme, pero que no lo hace hasta que no reciba a su hijo y todo lo que entendemos, ¿no? Entonces, vamos por la vida con, por ejemplo, autosuficiencia, creyendo que sin Dios podemos. Eso es una mentira. ¿Y cómo sé que es mentira? Porque la Biblia dice, separado de mí, nada pueden hacer. Pero yo crecí sabiendo que yo puedo ir por la vida sin Dios. De hecho, nos encontramos con gente que todavía no conoce a Jesús, que no reconoce verdaderamente, no reconoce la necesidad de que tiene que tener un vínculo con su Creador para funcionar en la vida. No lo reconoce. Porque nacemos con el alma enferma y huérfana y es necesario sanarla. ¿Sí? Ahora, en el diseño original el alma era buena. De hecho, la palabra de Dios dice en Génesis 1, versículos 31, dice así la versión textual cuarta edición, y vio Elohim, o vio Dios, todo lo que había hecho y he aquí estaba muy bien. Entonces, el alma por definición no es mala. No es mala el alma. Al contrario, en el diseño original es muy funcional para el ser humano. El tema es cuando el alma está enferma y camina como huérfana sin saber a dónde va, para qué fue creada, quién es, qué función tiene que cumplir en esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, decimos entonces que el alma no es mala, pero tenemos que saber que esto no es sinónimo de decir, bueno, yo ahora me puedo dejar gobernar por mis emociones o por mi alma. No, claro que no. En el diseño el alma está sujeta al espíritu. ¿Se entiende eso? No es que yo ahora empiezo a estar gobernada por mis emociones, por lo que pienso. No, pero sí es necesario integrarla para poder sanarla, para poder restaurarla y así poder gobernarla y sujetarla a lo que el espíritu está diciendo. Bien, a ver en el apuntecito, ahí está. Somos seres integrales y trifuncionales, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, de pasar de tener un alma huérfana, sin padre, no sé si sabían, pero la figura de un padre brinda 3 cuestiones para el psiquismo del ser humano. Identidad, propósito y protección. Ahora bien, estas 3 cosas que tiene que proveer un padre muchas veces no se dan en términos naturales. ¿Sí? Nos encontramos con millones de casos, pastores, el 90% de la población ha tenido experiencias con papás terrenales que con sus muy buenas intenciones, porque si hablamos de un padre más o menos sano, no es que le quiera hacer daño al hijo, pero sin querer no termina de brindarle estas 3 cosas que por diseño debería proporcionarle a su hijo. Identidad, propósito y protección, ¿sí? Entonces ya de entrada el ser humano empieza a tener como una distorsión de lo que es un padre. Entonces de pronto, a los 20, 25 años, 30, 40, a la edad que sea, te presentan a Jesús, te invitan a conocerlo como su Señor, etcétera, etcétera, y te dicen, y Dios te quiere cuidar como padre. Ah, no, gracias, no quiero ir. ¿Pero por qué? Si te estoy invitando a la iglesia, te estoy invitando a un camino de bien, no te estoy diciendo vayamos a drogarnos a la esquina. Te estoy diciendo que te puedo ofrecer a un Dios que puede ser tu padre. No, padre, no, gracias, te agradezco. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Rechaza a Dios explícitamente? Puede ser. Pero ¿qué tal si pensamos que esa persona tiene marcas de un padre abusivo? De un padre manipulador, de un padre controlador, de un padre abandónico, de un padre que estaba pero no estaba. Quizás le daba todo lo material, pero lo que esa persona necesitaba era una charla, era unos mates con papá, con mamá. Sí, pero yo te di todo, nunca te faltó la comida, la bebida. Sí, pa, sí, ma, pero yo quería charlar con vos y contarte cómo estaba, porque capaz que estaba mal. Ausencias, marcas en el psiquismo y en el alma que empiezan a formar en mí una idea de padre distorsionada a lo que Dios es como padre.
Ejemplo, un padre sobreprotector, viste que a veces está como que, ay, no, vení acá, yo te acompaño, viste que uno está en eso y se lo ve como bien, pero fíjense que la sobreprotección tiene el mismo efecto psíquico que una ausencia. Y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Claro, porque cuando yo sobreprotejo tanto al niño, en un punto le estoy diciendo al niño, vos no sos capaz de hacerlo, por eso yo lo tengo que hacer por vos. Vamos a poner un ejemplo sencillo. El tema de la crianza es como un tema aparte, podríamos hacer un taller con estas temáticas tan apasionantes e interesantes, pero a modo de ilustración, ¿sí? Porque quiero que empecemos a adentrarnos en cómo es que se forman nuestras creencias, nuestro psiquismo desde pequeños, ¿sí? No sé si sabían, pero el sistema emocional de base se forma ya en la vida intrauterina, desde que somos embriones, ¿sí? Por eso hay muchos estudios que afirman esto de que cuando la mamá queda embarazada hay que tener mucho cuidado con qué palabras se habla de este embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el embrión, por más que no tenga el sistema cognitivo desarrollado por una cuestión obvia, que es chiquitito, y no tenga la madurez emocional para entender lo que mamá y papá dicen por fuera de la panza, el alma de ese embrión lo percibe. Entonces, vamos a suponer, embarazo no deseado, millones, el 90% de la población ha atravesado por una situación así, ¿no? Ok. Esa marca de rechazo está tan impresa desde la vida intrauterina que vos a esa persona le decís, hey, pero vos sos acepto en el amado. Dios te ama, Dios te cuida. No. Y vos lo ves que tiene ataques de pánico y ansiedad y temor crónico y vos decís, pero pará, si Dios te cuida. No es algo que entre de acá, hay algo profundo que marcó a fuego el alma de esa persona. ¿Se entiende? Bien, me fui por las ramas, pero otro ejemplo de todo esto de cómo se va conformando el psiquismo, vamos a suponer, un niñito según su edad, mamá o papá le encargan barrer la pieza. Bueno, ¿sí? Vaya, barre la pieza, el nene, chocho con la escobita, barriendo, tendiendo la cama como puede, porque normalmente no la va a hacer como la hace mamá o papá, o quien sea que se encargue de esa tarea, porque obviamente un adulto con otra experiencia y demás lo hace mejor, entre comillas, o lo deja como perfecto. Y el nene va, atiende la cama, barre, se toma, mami, ya terminé. Los nenes quieren la aprobación del padre, ya terminé. Ah, y va la madre, agarra la escoba, te faltó acá un poquito, esto lo hizo mal, lo tendió mal. Y el nene dice, che, ¿será que no soy suficiente? No, entonces no, me falta más, no soy suficiente para esto. ¿Sí? Otro ejemplo, ustedes dicen, qué chiquito ese ejemplo. Les aseguro que en lo chiquito se constituye el psiquismo del hombre. No en los grandes traumas, también. Bueno, eso obviamente, pero en lo chiquito, lo pequeño. El niño percibe, capaz que no lo razona, pero percibe, no soy suficiente, no soy capaz de esto. Otro ejemplo, estás en tu trabajo, tu encargado te pide hacer una tarea, ok, la haces. Y después ves que la hace él arriba, encima tuyo. Y vos decís, che, pero la hice, cumplí. Ah, ¿será que no soy capaz? No soy capaz. Me falta. ¿Qué desarrolla esta persona? Un perfeccionismo tan alto. Todo le estresa, se preocupa, quiere hacer todo perfecto. ¿Por qué? Porque esa persona es soberbia. Bueno, podemos discutirlo. ¿Es orgullosa? Podemos discutirlo y debatirlo, claro que sí. ¿Cuál es la raíz de esa persona? Esa persona creyó que no era suficiente lo que hacía, que tenía que dar más, y nunca alcanzaba la aprobación de papá, de mamá. Entonces son personas que dicen, ¿qué puedo hacer para alcanzar el amor de Dios? Me desvivo, me desgarro. Pará, dice Dios, vos sos mi hijo amado. Yo te amo porque sí. ¿Y qué hago para que me ames? Nada, te amo. Y bueno, ¿qué más hago? ¿A dónde querés que vaya? Esto de que tengo que conseguir el amor de Dios. ¿Sí? Creencias que se forman de un niño que ve que papá y mamá solamente están con él en sus logros, o si hace las cosas bien, o nunca lo felicitaron, o nunca lo aprobaron. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se va desvirtuando
las creencias y las percepciones que tenemos de Dios? Entonces, llegamos digamos, en la edad adulta donde conocemos a Jesús, sea la edad que fuere, con esta alma huérfana que es necesario comenzar a sanar. ¿Y cómo se sana el alma? Bueno, desde las 3 dimensiones, ¿sí? Funcionando como alma, cuerpo, espíritu. Primero empieza en el espíritu, ¿sí? Nosotros para pasar de huérfanos a hijos necesitamos el espíritu del hijo, que es el espíritu de adopción, ¿sí? Ustedes conocen la palabra donde Él nos ha dado su espíritu por el cual podemos clamar Abba Padre. Entonces, en términos espirituales, eso es como el primer paso. Recibo a Jesús en mi corazón, mi espíritu se une al de Dios, estoy sentada con Cristo en lugares celestiales y lo que ya conocemos en términos espirituales. Buenísimo. Hasta ahí estamos. Recibimos el espíritu del Hijo que me adopta como hijo, que empiezo a tener a Jesús como mi hermano mayor, el primogénito, mi modelo, etc. Bien, fíjense que si no nos ocupamos del segundo paso, que es la sanidad del alma, vamos a empezar a vivir en una fragmentación y una disociación. Ejemplos prácticos. Dios me provee, Dios es Jehová Jireh, Él me da todo. ¿Y por qué tenés esa ansiedad crónica porque no llegás a fin de mes? Pero yo quiero creer a Dios y no puedo. Es más fuerte que yo. Me agarran palpitaciones, sudoración, las cuentas. No estoy juzgando. Estoy diciendo lo que se vive, ¿eh? No desde una mirada de que, uy, mirá. No, al contrario. Vamos a empezar a entender las dinámicas de base de este tipo de cuadros que se presentan en el cuerpo de Cristo. Ansiedad es como lo mínimo, ¿sí? Pero Dios es tu proveedor y qué sé yo, nada te va a faltar, Él es tu pastor, Salmo 23, por nada estéis afanosos, Filipenses 4, pensá todo lo bueno. Y la persona sigue con el síntoma. ¿Qué le pasa a esa persona? Esa persona está en una disociación, en una fragmentación. Mi espíritu sabe que Dios me provee, pero mi alma no, porque quizás toda la vida me faltó. O porque quizás no tuve los recursos materiales necesarios para poder vivir como yo hubiese deseado vivir, o por lo que fuera. A lo que voy, el alma necesita empezar a conocer y a noticiarse de las verdades del espíritu. Mi espíritu, cuando yo lo recibo, pasa a vida y yo tengo que empezar a nutrir mi alma de las verdades que el espíritu me empieza a dictar, ¿sí? Y empezar a hablarle a mi alma, pero alma mía, como hacía David, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí cuando estás? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hablarle al alma. Tranquilo que no están locos si hacen eso. ¿Sí? Alma mía, tranquila. Dios te provee, alma mía. Porque el alma se olvida. ¿Y por qué se olvida el alma? ¿Porque tiene problemas de memoria? No, porque estamos hablando de huellas psíquicas y de marcas profundas que se instalaron en el psiquismo por años. Imagínense que yo conocí a Cristo a los 19, 20, pero un proceso de sanidad lo empecé a los 25 más o menos. Imagínense, 25 años con determinadas huellas psíquicas y ahora de un día para el otro ya estoy sana. Hay que hacer un trabajo, ¿sí? Claro que Dios interviene sobrenaturalmente, pero por algo el Espíritu, Dios nos dice renovaos en el espíritu de nuestra mente, renová, pensá lo bueno. O sea, hay una disciplina y un hábito que adquirir en términos mentales y almáticos para que esta sanidad sea completa y yo pueda vivir en plenitud. Y no solo mi espíritu pueda clamar a Abba Padre, sino mi alma también lo haga y no viva en esta fragmentación. Acá había anotado otros ejemplos. Wow, bueno, este sí. Esto también. A veces pasa que, ¿cuántos saben que Dios sana? Hemos visto un montón de milagros. Y vos decís, Dios sana ese cáncer. De pronto te dan un diagnóstico de una cierta enfermedad y vos sabés cognitivamente o superficialmente, o si se quiere en tu espíritu, que Dios tiene la capacidad de sanar. Pero ¿por qué no crees que vos vas a ser sana? ¿Porque te falta fe? Puede ser, pero también puede ser que creemos que Dios es todopoderoso, pero no creo que Él lo quiera hacer conmigo. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué me sanaría a mí si yo no soy tan especial? Creencias. ¿Quién te hizo creer que no eras merecedora de una sanidad? Quizás cuando eras niña no te sentías merecedora de nada.
No, no mereces esto, vos no valés nada, sos un bruto. Voy a reproducir palabras que tienen que ver con discursos de padre, madre, ¿eh? No servís para nada, mira lo que sos, no podés llorar por eso. ¿Cómo vas a llorar por eso? Si es una tontería. Anulando la emoción del niño. Levántate, los hombres no lloran. ¿Por qué Jesús lloró? Si era hombre. ¿Qué haces llorando? Pero mira por lo que te haces mala sangre. Menospreciando la afectividad de ese niño. Menospreciando su sistema emocional. Invalidando su emoción. Entonces ese niño crece diciendo, no es tan importante lo que siento. Conviene que no exprese mis emociones. ¿Sí? Son personas que después están mudas. Y vos decís, ¿cómo estás? Anuladas. No expresan su emoción. ¿Por qué? Porque nunca nadie los alojó con una escucha atenta. Sentate, vamos a charlar. ¿Qué pasa? Jamás. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra adicto? Significa significa el prefijo sin dicción. Adicto, sin habla. Ay, pero ese drogadicto no deja las drogas, no confía en Dios. No estoy diciendo que, por favor, no estoy diciendo que hay que drogarse, ni mucho menos. Vamos a entender las dinámicas de estos cuadros. Es un drogadicto. ¿Cómo no pasa al altar a dejar todos los cigarrillos? Esa persona nunca habló. No tiene dicción y su angustia la canaliza por otro lado porque interiormente e inconscientemente cree que no es capaz de soportar el sufrimiento. Entonces se droga para no sentir. A veces somos muy rápidos en juzgar. Muy rápidos. Muy rápidos. Cuando no conocemos que Dios nos estaba enviando a sanar a los quebrantados de corazón. Es un desafío inmenso. Es un desafío inmenso. Es como bajarte de toda tu estructura y bajarte ahí, arrodillarte, ponerte con el herido y decir, yo para ayudarte a levantarte me tengo que poner a tu altura. No te puedo sacar de acá arriba. Dale, levántate, cree en Dios, confía, ¿qué haces que no crees? Chicos, yo comparto estas palabras porque las he escuchado. No es que las estoy inventando. Se escucharon por años en la Iglesia de Cristo. En general. O sea, no conozco esta congre, pero en general. Levántate, ¿qué haces ahí tirado? Que sí, claro, tampoco lo vamos a dejar, no nos vamos a tirar a llorar un año, ojo, después vamos a ir viendo las dinámicas puntuales de cada cuadro. Levántate de ahí, vamos. ¿Saben qué? Un día yo dije, ¿cómo puede ser, Señor, esto? Esta falta de empatía, ¿cómo puede ser esta arrogancia entre tus hijos? ¿Qué pasa? ¿Y saben qué me mostró Dios? Un ejemplo práctico. Vamos a suponer que alguien se quiebra la pierna, algo físico. Se quiebra la pierna y esa persona claramente no puede caminar. ¿Sí? Grafiquen esa quebradura como una quebradura del corazón, pero lo vamos a visualizar porque a veces es más fácil ver, ahí lo que se puede ver y tocar es como más fácil de pensar. Entonces la persona se quiebra y vos le decís, levántate en el nombre de Jesús, sácate las muletas, camina. Sí, puede pasar, yo he visto gente. Pero esa persona dice, pará, necesito hacer alguna rehabilitación. Estás quebrado, anda a correr una carrera. ¿Puede suceder? Sí, porque Dios todo lo puede. Pero a veces no. A veces esa pierna necesita... ¿Y qué tal si Dios quería que esa persona tenga un tiempo de celá y de intimidad con Él y permitió esto porque esta era una persona que no paraba? No sé, no sabemos. Ejemplos. Funciona de la misma manera con el alma. La persona depresiva. Levántate de ahí. Cuando estamos hablando de una depresión, estamos hablando de una patología psicobiológica. No es ganas de llorar. No, la depresión es una patología, es un cuadro psicobiológico. Cuando digo biológico, digo, el cerebro de esa persona está alterado. Los neurotransmisores de su cabeza están alterados.
no es un ponele pilas a la vida. Salí, mira el sol. ¿Sí? No estoy justificando la depresión, porque Dios nos llamó a vida y nos llamó a gozo, a paz. ¿Sí? Estoy explicando para que podamos bajar a la altura del herido. Porque yo al herido no lo puedo sacar de acá arriba con ojos altivos. Tengo que bajar. Bueno, ¿qué te pasa? No entiendo tu dolor porque nunca lo viví, pero acá estoy. ¿Saben lo que significa empatía? Muchas veces se dice ponerse en el lugar del otro, sí, también, pero a veces no nos podemos poner en el lugar del otro, aunque querramos y tengamos amor, porque no lo vivimos. Ejemplo, yo nunca probé el cigarrillo, nada, nunca me llamó la atención. Pero eso no quiere decir que yo ignore que las personas que están en un proceso de adicción con drogas no estén sufriendo. ¿Sí? Por más de que me cuesta ponerme los zapatos, porque la verdad es que no he estado ahí, quizás he estado con otras cuestiones. Pero por eso te digo, la empatía a veces no es solamente ponerse en el lugar del otro, porque a veces por las vivencias propias no nos da para ponernos, porque no sabemos lo que vive. Pero al menos es esto, registrar que hay un sufrimiento distinto al mío que tiene la misma validez que mi sufrimiento. Yo registro que el dolor de él, de ella, es distinto al mío. No sé bien por lo que estás pasando, pero ¿cómo puedo ayudarte? Esa palabra ya es reparadora. Ya es decir, me bajo a donde estás ahí. ¿Cómo te puedo ayudar? Decime, acá estoy. No sé no sé qué necesitas en este momento. A veces no necesitan las personas grandes sermones frente a un dolor profundo. A veces un abrazo ya es reparador. Pero necesitamos entender, ¿sí?, que muchas veces lo que se ve en apariencia como juzgable, como pecado, como lo malo, tiene una raíz que si no se sana, ese fruto vuelve a salir una y otra vez, ¿sí?, hasta no ir a la raíz. Vamos a avanzar un poquito más. Sanidad del alma, entonces, un proceso mediante el cual abandonamos las mentiras que hemos creído, ¿sí?, son estas creencias de las que le mencioné, y volvemos al alma a las verdades de Dios, a lo que Dios dice de mí y a lo que Dios dijo de mí cuando me creó, ¿ok? En eso consiste el proceso de la sanidad del alma. Yo detecto las mentiras inconscientes que durante toda la vida me atravesaron y que yo no sabía que estaban ahí, pero que me hacían actuar como actúo y pensar como pienso, las detecto y si veo que son contrarias a lo que Dios dijo de mí, las desecho y empiezo a sustituirlas por las verdades de Dios. De esta manera llevamos al alma a nutrirse de las verdades del Espíritu y que esa alma huérfana, sin padre, sin identidad, empiece a empaparse de la verdadera identidad de hija que tiene. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi alma también clame, Abba, papito, y pueda verdaderamente vivir en plenitud, que mi sistema emocional también viva la plenitud que está viviendo mi espíritu, ¿sí? Y no vivamos ahí particionados. Y por supuesto que esto muchas veces tiene su efecto en el cuerpo. No sé si ustedes han escuchado hablar, pero hay muchísimos estudios que dan cuenta que personas con cánceres en realidad tienen muchas raíces de falta de perdón, de amargura. He visto mucha gente ser sanada en su corazón de rencores pasados, que tuvieron que perdonar a sus padres y demás, y que su cuerpo empezó a sanar. Entonces, hay un correlato directo, alma, cuerpo, espíritu. Por eso, esta invitación a pensarnos en unidad y no particionados, porque existe una sanidad completa. No existe tal cosa, muchas veces se dice, no, yo estoy bien espiritualmente, pero bueno, anímicamente. No existe tal cosa. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Si estás mal, bueno, vamos a revisar qué está pasando. Quizás es un proceso que vemos. Pero no es que, no, físicamente estoy mal, pero... Ejemplo, le voy a llevar un ejemplo concreto. Cuando tenés fiebre, un 39 de fiebre, estás volando de fiebre, no puedes dejar quietas las piernas, tenés chucho, lo que fuera. El ánimo se ve directamente influenciado.
dudo que en ese momento diga, che, poné la pava, vamos a tomar unos matecitos. No, estás con fiebre, estás todo descuajeringado en la cama, tirado con el termómetro. El alma se ve afectada por este cuadro físico. Y a veces ni siquiera tenés fuerza para decir, va papito, porque la fiebre no te está dejando. Es decir, lo que sucede en el alma afecta al cuerpo, lo que sucede en el espíritu afecta al alma, y así con las tres dimensiones. ¿Sí? Hay una interrelación muy profunda y no podemos negar el alma, rechazar el alma, ¿sí? O suprimirla, porque estaríamos ejecutando un autorrechazo, porque somos alma. ¿Sí? Bien. Avanzamos un poquito más. Hablábamos de las creencias. Ustedes ahí en el apunte van a ver en la segunda página un gráfico de un árbol, una imagen sencilla, pero que nos va a ayudar por ahí a visualizar un poco lo que estamos hablando. Esta imagen no es mía. Fíjense que arriba dice Graciela Galmes. Bueno, ella quizás muchos la conocen, es psicóloga también del Ministerio Toma Tu Lugar, más conocida como Chely Galmes. Bueno, es adoradora, canta, quizás muchos la conocen. Ella me compartió esta imagen en una oportunidad, así que le pedí permiso a ella para traerla al taller. Le digo, voy a usar tu imagen, ¿me permitís? Se reía y me decía, sí, claro, usala, porque es una imagen sencilla, pero no la encontraba en Google. Quería buscar árbol y no era como este. Yo quiero este. Este era muy sencillo, pero me ayudaba. Por eso dejé adrede su nombre. De hecho, es la captura del chat, porque está ahí el icono que no lo supe borrar. Bueno, cuestiones de tecnología que no soy muy ducha, así que quedó ahí la carita del chat. Cuestión, vamos al punto. Este árbol grafica lo que es el alma. Entonces, el alma está compuesta por emociones, mente y corazón. ¿Sí? El árbol completo es el alma. En el corazón están las raíces, esto es, las creencias más profundas. Aquello que normalmente está por fuera de la conciencia y que no sabemos que está, pero que tiene su efecto en nuestra vida. Después, en la parte del tronquito tenemos a la mente, que ahí podemos ubicar a los pensamientos. En el segundo taller vamos a ver las clases de pensamiento, etc. Y arriba, en la parte de los frutos, del fruto del árbol, vemos las emociones. ¿Se ubicaron más o menos? Bien. Vamos un poquitito a las creencias. Vamos a empezar de abajo, en la parte de las raíces. ¿Qué es una creencia? Una creencia, entonces, decíamos que son supuestos o cuestiones que yo asumo como verdades, ¿sí? Y que me guían y me determinan en mi caminar, sin que yo sepa que están ahí operando. Tienen un efecto por más que sean inconscientes. Hablábamos de esto de, por ejemplo, yo no soy suficiente. Quizás la persona que tiene un perfeccionismo extremo no se da cuenta de esta creencia que se originó en algún momento de su vida y camina por la vida de esta manera. Entonces, estas creencias profundas que pueden ser verdaderas o mentirosas, y el filtro ¿cuál es? Lo que Dios dijo de mí. Es decir, si estas creencias se contradicen a lo que Dios dijo de mí, no es verdad, ¿sí? Están en lo profundo de nuestro corazón y son inconscientes. Y yo les puse ahí, creo, en el apunte, sí, delimitan nuestra forma de ver la realidad. Y ahí puse entre paréntesis paradigmas. Un paradigma es un modelo mental o es un anteojo con los cuales yo voy a leer la realidad, voy a interpretar la vida, voy a interpretar los acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está atravesando un proceso de depresión, por más de que vos le digas, vos tenés esto, lo otro, una familia que te quiere, todo, y le nombres todo lo que tenga, esa persona tiene puestos unos anteojos de color negro y que le imposibilitan literalmente poder ver lo bueno, ¿sí? Esos lentes son los paradigmas y con ellos miramos la realidad, ¿sí? La Biblia muchas veces habla de fortalezas mentales, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos que este conjunto de creencias que se vinculan entre sí y que se arraigan en nuestro interior tan profundamente que no sabemos que están ahí y que no son verdaderas. Simplemente las asumimos como verdad. Las neurociencias las llama modelos mentales. Les voy a leer una definición cortita, un poquito más científico. Los modelos mentales son supuestos profundamente arraigados, ¿sí?
que influyen sobre cómo entendemos al mundo y cómo actuamos en él. Muy bien. Vamos a ver cómo se genera una creencia. Decíamos entonces que son inconscientes y también es importante saber que son automáticas. No es algo que vos vayas por la vida siendo consciente de estas cuestiones. Es como que vos estás en piloto automático y vas como cumpliendo roles, obedeciendo a estos guiones o a estas creencias sin saber que están, ¿sí? Son automáticas, son inconscientes y determinan nuestra forma de ver la realidad. Ahora bien, ¿cómo se genera una creencia? A través de 3 vías. La primera vía, repetición. Yo les puse ahí en el apunte. ¿Qué sería esto? Bueno, cuando una experiencia se repite muchas veces en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que yo les di del niñito que barría y la mamá como que por encima corregía su trabajo, cuando se repite muchas veces en el tiempo, el alma de la persona saca una conclusión de esas experiencias y, por ejemplo, en este caso, no soy suficiente, no soy capaz, lo asume como verdad. Entonces, la creencia se puede formar por repetición. Se repite muchas veces algo, ya lo asumís. Segunda vía, a través de un trauma, ¿sí? Un suceso súbito o impactante que conmociona el alma del sujeto, de la persona, el psiquismo, de tal manera que te quedó seguro una creencia o una cuestión en relación a ese suceso que después te marcó y te va a acompañar de por vida hasta que no lo sanes. Por ejemplo, yo conocí un caso de una persona que perdió un ser querido en un accidente fatal y esta persona en el momento en que su ser querido fallece estaba muy flaquita, muy flaquita. Y hoy en día quizás esta persona tiene algunos problemas con la alimentación, problemas de obesidad, ¿sí? Porque esa es otra cuestión. Por ahí decimos, bueno, pero si querés bajar de peso tenés que dejar de comer, ¿viste? Palabras que por ahí con mucha liviandad tomamos temas que a veces son muy delicados. Y cuando indagamos acerca del trasfondo de la dinámica esta que tenía con la comida y demás, veíamos que en realidad esta persona tenía incorporada la creencia que si estoy flaca, vuelvo a perder a otro ser querido. Inconsciente. Esto no es algo que por la vida vayas pensando, salvo que hagas un proceso de sanidad y bueno, Dios traiga luz, que es la idea, ¿no? Que traiga luz a estas mentiras. Pero fíjense que esta persona no era que quería comer, también, qué sé yo, pero tenía un miedo inconsciente de, ella asumía, flaca igual accidente. ¡Wow! Fíjense cómo se forman las creencias por medio de traumas o de sucesos impactantes. Yo acá puse algunos ejemplos. Puede ser un abuso sexual, violaciones. No es lo mismo abuso sexual que violación, ¿sí? El abuso sexual puede ser sin acceso carnal, sin penetración, lo que comúnmente se llama violación. El abuso sexual puede ser cuando un niño ve lo que no tiene que ver, cuando escucha lo que no tiene que escuchar, cuando hay, digamos, un acercamiento a la realidad sexual de una forma temprana, pero no siempre es con acceso carnal, ¿se entiende? La figura jurídica es, bueno, abuso sexual con acceso carnal. Ahora bien, lo distingo para entender que a veces las marcas de abuso se generan aún con cosas que parecen como que, bueno, superficiales, pero en realidad tienen el mismo efecto que si hubiese sido una violación, ¿sí? Traumas. Violencia física, maltrato emocional, experiencias de terror, de pánico, accidentes fatales, distintos sucesos que van formando creencias. Tercer vía, por autoridad. ¿Qué es esto de la autoridad? El tercer camino por el cual se forma una creencia es porque creí lo que ciertas personas dijeron de mí y a esas personas yo le otorgué autoridad. Ejemplo, un maestro, un médico, un líder, un papá, una mamá, ¿sí? Hay autoridades que son naturales o intrínsecas, por ejemplo, papá o mamá o quien haga de sus veces, quien nos ha cuidado, tiene una autoridad natural hacia nosotros, es nuestro padre, es nuestra mamá, es nuestra abuela, nuestra tía. Pero hay veces que le otorgamos autoridad a figuras que no son de lazo sanguíneo, como puede ser un pastor, un médico, un profesor. Y si esas personas o esas voces de autoridad para mi alma dicen algo en relación a mi identidad que yo asumo como verdad
y que no condice con lo que Dios dice de mí, yo voy a asumir eso y voy a creer que soy un burro, que no puedo, sos un tonto, no servís para nada, sos un inútil. Vos estudiar medicina, si ni siquiera podés sumar no sé qué. Vos estudiar esa carrera que tanto te apasiona, si no te da la cabeza. Palabras que voces de autoridades calaron hondo en nuestra alma y que esas marcas hasta no sanarla nos acompañan de por vida. Entonces, esos 3 caminos y por esas 3 vías forman las creencias. La pregunta es, ¿a quién le di autoridad en mi vida? ¿Quién dijo que yo era? Si Dios no dice eso de mí. Estaría bueno también en nuestros momentos de intimidad con el Espíritu Santo preguntarle, ¿de dónde aprendí eso? ¿Por qué pienso que no sirvo para